amigos, pues aquí estamos, mi esposa y yo. Pues se ve como que es el desierto del Sahara ahí atrás, pero pues es una foto ahí de fondo que pusimos, y aquí mi esposa les va a dar un saludo, una palabra. Buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? Son tardes aquí en Toluquita, desde Toluquita, donde hace un poco de frío. Pues ya se dieron cuenta que estamos bien arropados por el frío que hace aquí en Toluca, pero de gran bendición y siempre con el fuego del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios, para lo que el propósito por el cual nos hizo en este tiempo y seguir adelante como matrimonios, ¿verdad? Sirviendo al Señor y sobre todo para que nuestra descendencia también pueda seguir adelante sirviendo al Señor, que es una promesa de nuestro Dios. Bueno, pues primero también comentarles, yo sé que no es muy común que nos veamos los jueves, porque pues las actividades que tenemos coinciden de la iglesia. Ahorita, de hecho, terminando aquí, tenemos que irnos rápidamente a la iglesia. Y pues algunas razones por las que, o causas por las que a veces no nos vemos en las diferentes reuniones, porque pues también yo sé que se puede pensar como, nomás porque les tocó compartir, pues ahora sí se conectaron, pero realmente estamos haciendo un espacio porque es muy importante para nosotros esta reunión y también el podernos dirigir a ustedes. Pues estamos acá en Toluca, ya nos conocen la mayoría. Ya para los que no nos conocen, yo sé que pues, por el Facebook y hay mucha gente nueva sirviendo en la fundación, lo cual pues también nos da mucho gusto. Dice Beto que somos los dinosaurios de la fundación, pero sí, de hace un poquito más de 30 años que comenzamos ahí con la visión de Jaimito de llevar la palabra a las diferentes prisiones, y de ahí pues también se han hecho extensiones como centros de rehabilitación, orfanatos, ministerios de misericordia, de ayuda. Todo esto pues va de la mano, ¿no? Con todo lo que hacemos. Y pues en todo esto también hemos visto cómo en el caminar de este ministerio, pues muchos estamos llegando al final, pero muchos se han quedado por ahí en el camino. Muchos también ya partieron con el Señor y pues le damos gracias a Dios por el tiempo que estuvieron sirviendo, pero pues parte del mensaje que yo quiero dar o que queremos dar mi esposa y yo, tiene que ver como con el tema de permanecer en el Señor o permaneciendo en la fuente. Y pues no me lo van a creer o sí me lo van a creer, pero ahorita todo el bosquejo que tenía, aquí tengo un aparatito que se llama iPad, se está prende y apaga, y no me está dejando entrar, me tiene como bloqueado, se alocó. Algunos creen que es el diablo, otros creen que ya debo de cambiar el iPad, pero exactamente en este momento pues se ha bloqueado y ahí está el bosquejo. Pero por eso dice la palabra: y guardarás estas palabras primeramente en tu corazón y las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y será bendición, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo así, sin el bosquejo, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos das y por la bendición de podernos reunir con nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que venga tu palabra, Señor, y nos dé dirección de todo lo que tú quieres, Señor, que pues no solamente que aprendamos, que afirmemos en nuestra vida, Señor. Tráenos esa revelación, esa convicción, Señor, de tu palabra sobre nosotros.
y te damos gloria, honra y honor, Señor, siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Juan 15, desde el verso 1, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Voy a repetir la última frase del verso 4. Dice, perdón, del verso 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y pues el Señor Jesús está hablando acerca de que Él es la vid, Él es la rama, o sea, Él es la planta, y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las hojas que envuelven la vid, el fruto. Dice, vosotros los pámpanos. Pero si ustedes no están pegados a mí, pues aunque sean pámpanos, no pueden llevar fruto. Entonces es una palabra muy profunda, porque nos hace pensar y nos hace ver que debemos de estar permaneciendo en el Señor. Dice, permaneced en mí, dice, como la vid, como el pámpano a la vid, dice, porque si no, no vas a poder dar fruto. Dice, y además separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, pues la fuente del pámpano o la fuente del fruto de la uva, pues es la planta, ¿verdad? Si se arranca el pámpano, las hojas, pues la vid no puede salir. Pero también si el fruto no permanece en ese pámpano, tampoco puede pues permanecer. O sea, hay una dependencia siempre. Hasta que desde luego viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de que se deben pues tomar esos frutos para que sean de bendición. Eso lo entendemos perfectamente, pero permanecer en la fuente es muy importante. Cuando nosotros salimos de la fuente o alguna persona, hay una fuente donde nosotros dependemos o donde las cosas o inclusive los animales dependen. Por ejemplo, de un pez, ¿cuál sería la fuente? ¿Sí? De un pez la fuente pues sería el agua, la laguna, el lago. Pero si nosotros tomamos al pez y lo sacamos de esa fuente, pues se va a morir ese pez. O sea, es bien lógico, porque separado de la fuente nada puede hacer. Pero no podemos traer unos pingüinos de allá de Alaska, del norte, del Polo Norte, y traerlos y dejarlos pues como en la costera Miguel Alemán en el tiempo de mayo o junio, que está el calor en todo su esplendor, o en la arena de las playas. Aunque haya agua, esos pingüinos pues no van a durar. O sea, no es su hábitat, no es su fuente de vida, no es la fuente donde pues ellos deben de permanecer. Simple y sencillamente pues van a morir, ¿sí? Porque ellos tienen su fuente, tienen su hábitat, su medio ambiente. Igual podríamos hablar, por ejemplo, de un león o de unos leones, pues si los llevamos igual al Polo Norte y los dejamos ahí, aunque sean fuertes, tengan garras, puedan tal vez comerse un
una foca o algo, si la cazan, pues no van a durar mucho tiempo. O sea, cada quien debe de permanecer en su fuente, ¿no? Debe de permanecer en su hábitat. Entonces, el Señor nos habla muy claro acerca de esto también. Dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano, y tienen que permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, en los tiempos antiguos, cuando ustedes recuerdan esas guerras donde sitiaban las ciudades los enemigos, y pues la gente, o en el caso, por ejemplo, el sitio de Samaria, hablando del sitio de Samaria y hablando de algunas veces que sitiaban Jerusalén, se escondían dentro de los muros la gente. Pero, y cuando ellos iban, o en otras guerras también, cuando los enemigos iban a la guerra, lo único que hacían era rodear las ciudades y esperar a que adentro se les terminara el agua o la comida. Porque cuando se les terminaba el agua o la comida, pues tenían que abrir las puertas y salir. Y al salir, pues los enemigos ya estaban esperando para atacarlos y para, pues, conquistar, ¿no? Para conquistar toda pues la ciudad y penetrar y, pues, hacer destrozos de todo eso, ¿no? Entonces, pues, ustedes han escuchado de el estanque de Siloé, que está dentro de la ciudad de Jerusalén, ahí donde dice que de vez venía un ángel, meneaba el agua y el primero que tocaba el agua era sanado, y ahí estaba lleno de enfermos, paralíticos, sordos, enfermos de diferentes enfermedades, todos estaban ahí queriendo una oportunidad cada año de ser los primeros en tocar el agua. Pero la historia de ese pozo de Siloé se remonta a los tiempos más antiguos, donde un rey, me parece que fue Ezequías, es que les voy a mandar el bosquejo porque no quiere abrir este aparato. Se alocó muy feo, pero a lo mejor mi esposa ahorita tiene ahí en sus apuntes. Pero un rey mandó, había como a 20 kilómetros de Jerusalén, había como lago, o había un estanque de agua muy grande. Y lo que hizo este rey fue cavar un subterráneo, un acueducto subterráneo donde tomaba el agua de ese estanque y lo llevaba y salía hasta el pozo exactamente de Siloé. Entonces, en varias guerras, cuando llegaron los enemigos a sitiar a Jerusalén, y se esperaban, estaban semanas, meses, inclusive hasta más de un año llegó a estar algún ejército ahí, y al ver que no salían, decían, pues no sabemos, ya debieron de haberse terminado el agua, la comida, sin saber que ellos dependían, estaban dependiendo de esa fuente de agua, donde adentro pues tenían también riegos, tenían plantíos, como pues ahora las hortalizas y todo eso que se pueden hacer en las hotehuelas de las casas, etcétera. Y pues todo eso era algo tremendo, porque nadie se imaginaba que dependían de esa fuente de agua, ¿sí? Entonces, pues el agua era muy importante para todas estas cosas de la subsistencia, pero también en la guerra, en todo lo que sucedía alrededor de la vida de Israel. Pues desde saliendo de Egipto, lo primero que hacían todos los israelitas era quejarse del Señor, que porque los había sacado al desierto, y lo primero que decían, vamos a morir de sed ahí, vamos a morir de sed. Pero el Señor, en su poder y en su misericordia, siempre dice que empezaban a fluir fuentes de agua alrededor de ellos, ¿no? Entonces,
pues todo esto hacía que vieran la mano, la misericordia del Señor en todos ellos. Pero después vino el tiempo o antes vino el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, y ustedes conocen las historias también de los pozos, ¿verdad? Por ejemplo, el pozo de Jacob, que fue hecho en medio del desierto. Pero Isaac dice que abrió los pozos que los enemigos habían cegado para su padre, para que murieran de sed en ese tiempo los israelitas. O sea, Abraham, a donde se paraba y abría un pozo, salía la fuente de agua. Pero ¿por qué los enemigos hacían hoyos y pura arena y pura arena y pura arena? Y nunca encontraban agua. Solamente los israelitas, en donde se pararan y escarbaran, ahí había agua. ¿Por qué? Porque dependían de Dios, dependían de la fuente, que dependían de la vida, ¿sí? Jesús es el agua de vida, Jesús es el pan de vida. Entonces, en todo esto, pues, veíamos la misericordia de Dios, pero los enemigos en su maldad llegaban y tapaban los pozos, se le nombraba cegaban los pozos. Y entonces en el tiempo de Isaac dice que Isaac destapó los pozos que los enemigos habían cegado a su padre Abraham. Dice que cuando los destapó, volvieron a dar agua nuevamente. Así es que dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, pues hubo gente que se puso rebelde y dice que decidieron regresarse o decían vamos a regresarnos y vamos otra vez a Egipto. ¿Y qué pasaba? Pues o morían de sed en el desierto, o morían por los enemigos, o morían por los animales, serpientes, escorpiones. ¿Por qué? Si eran los mismos pozos, pues si eran los mismos pozos, pero la fuente de esos pozos ya no estaba allí. El que nutría esos pozos ya no estaba allí. Y entonces la gente se le hacía muy fácil decir me regreso hacia atrás. Y pues así como tuvimos todo de venida, de regreso vamos a tener igual. Nos va a llover el maná, nos va a caer las codornices, vamos a asomarnos a los pozos y va a haber agua, pero nada de eso había. Porque dice la escritura, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Entonces, bueno, hay gente que se cree muy intelectual, hay gente que se cree muy sabios en su propia opinión, pero no pueden alcanzar a entender algo tan sencillo como que su mente, su sabiduría, lo que puedan hacer, pues depende de Dios. La vida misma, nuestra dependencia es de Dios. Cada día, cada respiro, cada suspiro viene de Dios para nosotros. Bueno, hace unos días platiqué con un pastor de aquí de la ciudad de Toluca, que pues él ha sido presidente de la alianza también, y estábamos platicando, y una de sus cuñadas, que son empresarios cristianos y también pastores, algunos de ellos, tienen unas pastelerías muy famosas aquí en Toluca que se llaman La Rosa de Sarón. Y pues Rebeca Sala, su cuñada, le dio el COVID en los tiempos que nos dio a Pati y a mí, que eran mortal. No había todavía tanto descubrimiento como ahora. Era casi enfrentarlo a pelo el virus. Pero
pues estuvo 2 meses intubada esta persona, ¿no? Rebe, y pues, estuvimos orando mucho por ella, y es total que Dios la sanó, la salvó, y pues está en convalecencia todavía porque quedan muchos daños en el cuerpo, muchas secuelas, pero ahí está, ¿no? Gracias a Dios. Entonces me decía, hicimos una comida al doctor que la atendió, y el doctor que la atendió, pues fue a la comida con la familia y le dimos las gracias a él. Y él dijo, con lo que yo hice con Rebeca, es una situación que eso ha valido todo lo que yo quemé mis pestañas y todo lo que estudié y toda la sabiduría que adquirí de mis estudios, pues ahora la plasmé aquí y voy a escribir libros acerca de todo el proceso que pasó Rebe y que gracias a mí se salvó. Y entonces, pues como son cristianos, son hijos de Dios, la familia, pues mi amigo Gabriel le dijo, bueno, sí reconocemos su parte, pero aquí realmente es gracias a Dios que ella se salvó y gracias a Dios que Dios le dio sabiduría a usted. Y él dijo, no, no metan a Dios aquí, porque yo en ningún momento vi a Dios aquí. Yo aquí estuve casi de día y de noche con ella, y es todo lo que yo estudié, y es todo lo que yo hago, y es toda mi sabiduría. Y le dijeron, sí, pero la sabiduría y la vida las da Dios. Y dice, bueno, ustedes crean lo que quieran, pero Rebeca se salvó gracias a mí. Bueno, pues no les hago largo el cuento. A los 4 días les avisan que el médico había muerto de un infarto. Pues decía que iba a hacer libros, que iba a escribir, que iba a hacer muchas cosas con el caso que él había atendido, pero tal vez estaba haciendo la última oportunidad de su vida para entender que Dios es el que da la ciencia al hombre, Dios es el que da la sabiduría al hombre, Dios es el que pues nos sostiene, porque separados de él nada podemos hacer. Así es que podría yo contar muchas historias en la Biblia. El mismo Sansón, que cada que venían los filisteos, él invocaba a Dios y dice, y el Espíritu de Dios venía sobre él y él deshacía las cuerdas como si fueran hilos en un pabilo que se queman rápidamente y se deshacen, o que con una quijada de un burro mató a tantos filisteos, y cómo le destrozó el hocico a un león, pero en cada vez decía que el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero llegó un momento en que pensó que a lo mejor Dios ya estaba de acuerdo, ¿no? Con sus pecados, y que ya inclusive hasta le daba permiso de andar haciendo y deshaciendo como a él se le daba la gana. ¿Por qué? Porque en su misericordia y en su pacto que Dios había hecho de guardarlo y de hacerlo fuerte y de estar con él, pues Dios seguía siendo fiel. Aunque Sansón ya no era fiel, Dios seguía siendo fiel. Entonces llegó el momento del engaño, la confusión, que dijo, bueno, cada que invoque a Dios, pues así me va a venir a ayudar y me va a venir a defender, y así voy a vivir la vida. O sea, vivo la vida loca, al fin que cada que ore, Dios me responde y Dios está conmigo. Pero dice la Biblia que un día el Espíritu de Dios se fue. Ya no hubo respuesta. Y entonces, pues vino el acabose de Sansón. Vino el acabose de Sansón porque separados de mí, nada podéis hacer. Y usted sabe que estaba destinado a ser un gran juez, pero pues realmente terminó en
dando vueltas en el molino, ciego y como burro, ¿verdad? Porque tomó el lugar de la bestia, del burro, del asno que estaba dando vueltas, lo quitaron y le dieron ese lugar a Sansón. También esto lo digo porque a través de los años hemos visto también cómo gente ha ido quedando en el camino, ha ido quedando en el, pues solamente con la, pues intención de que iban a poder hacer algo, pero que de una o de otra manera vino un engaño a la vida y empezaron también a creer que lo iban a poder llevar así, que lo iban a poder ocultar o tapar. Pero cuando el hombre empieza a tener esos engaños, y creo que todos ya hemos hablado en las reuniones de varones, hemos abierto nuestro corazón en cuántas cosas de la vida, tentaciones o caídas, hemos caído muchos de nosotros, pero cómo Dios ha tenido de nosotros misericordia. Pero Dios ponía muy fuerte esta palabra en mi corazón acerca de tener la sabiduría y el entendimiento de que tenemos que permanecer en el Señor. Dice, porque apartados de mí nada podéis hacer. Pues ya en 30 años, 31 años sirviendo al Señor y pues como pastor acabamos de cumplir 20 años de la iglesia, pero yo tenía otros 12 años sirviendo como copastor en otra iglesia, tantas cosas, tantas cosas que nos ha tocado ver. Y en todas es el mismo caminito, el empezarse a apartar del Señor, el empezarse a creer autosuficientes de las cosas que nosotros hacemos, o de las cosas que el ser humano, la gente hace. Llega un momento en que piensa, pues que es por su sabiduría, es por sus fuerzas, es por su propio carisma, por sus propias habilidades, y es cuando empieza el principio de la caída. ¿Sabes? Cuando la gente ya no tiene interés en la palabra, cuando la gente ya no tiene interés en reunirse, cuando la gente ya pierde el interés por orar, pues son señas muy claras de una separación de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, pero sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Pues cuánta gente Dios ha hecho milagros, por lo menos digo, hablando de nosotros, conociendo el milagro, hablando de las cárceles, ¿no? Por cuántos oramos. Había un muchacho, Rodolfo, de la cárcel de Jilotepec, que se convirtió en los tiempos que le compartía Hilario, compartía los Arismendi, los Mochorejas, Ariel Bello, a mucha gente que en ese tiempo pues eran gentes marcadas como peligrosas y que estuvimos orando. Pero Rodolfo era un hombre de Dios tremendo, tremendo, de verdad. Él estuvo pastoreando la cárcel de Jilotepec, llevaba la palabra. Cuando, es más, iba yo a la cárcel y yo le decía a él que mejor predicara porque él, Dios lo usaba tremendamente. Yo aprendía muchas cosas de él. Y pues Dios le perdonó muchos años de cárcel y salió. Y los primeros días se reportó con nosotros y los primeros días estuvo llegando a la iglesia, iba a su iglesia en México y de repente empezó pues esos momentos, esos lapsus de ausencia, ¿no? Y esos lapsus de pues ya no
comunicarse, de ya no contestar las llamadas, de ya no interesarse en las reuniones, de dejar de congregarse, de dejar de servir, porque por los primeros días él quería ir a predicar su testimonio a todas las cárceles y a todas las iglesias, pero nada, o sea, ¿qué pasó? Y después una vez regresó y estuvo aquí con su familia y me dijo, oye, tengo que ir por un documento a México, y hemos estado así con cosas difíciles y que no sé qué, y después regresó en la tarde, pero lo vi que regresó con mucho dinero y nos quería invitar a todos y quería comprar las despensas de la casa, y yo sabía que no trabajaba, y yo le advertí que pues que tuviera cuidado. Me dijo, yo estoy bien y Dios sabe que estoy bien, y Dios me suple a mí, y hasta se enojó, ¿no? Bueno, pues se fue, y otra vez esas ausencias. El que deja de, el que deja de orar, el que deja de reunirse, el que se esconde, porque el Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y dijo, me escondí porque tuve miedo. El que se esconde de las cosas de Dios es que está empezando a desconectarse de la fuente, de la vida. Entonces, pues es muy común escuchar, no, pues yo en mi casa leo, yo en mi casa oro, yo en mi casa, pues si de veras es eso, está bien. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes? Como a los 15 días levantaron a Rodolfo y se lo llevaron y nunca más regresó. Las mismas gentes con las que él andaba delinquiendo, las mismas gentes que lo desaparecieron, las mismas, y queda todo ahí como un Sansón. ¿Cuánto pudo haber hecho? ¿Cuánto Dios lo pudo haber usado? ¿Cuántas cosas pudo haber realizado? Pero desgraciadamente en el camino son muchos, ¿sí? Muchos los que van quedando, ¿por qué? Porque van creyendo o van pensando que son sus habilidades o que son sus fuerzas las que los hacen salir adelante. Pero el Señor Jesús fue muy claro y dijo, permanezcan en mí, como yo con el Padre. Y dice en el 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hay señales cuando uno empieza a desconectarse, cuando uno empieza a tener justificaciones o pudiera tener, ¿cómo se podría llamar? Pues razones para decir, pues es que no puedo estar. A lo mejor no puedes estar una semana, a lo mejor no puedes estar en 2 veces al mes, pero cuando ya hay esas ausencias largas, cuando ya hay esa manera como de estarse escondiendo, cuando las cosas ya no son transparentes, entonces, si no permanecemos en el Señor, sabes, nada podemos hacer, ¿sí? Entonces, pues, desgraciadamente nos ha tocado ver también casos, pues, de iglesias que se vinieron abajo, ¿no? Porque un día los pastores se sintieron más grande que la obra, ¿no? O que el Señor de la obra. Y dijeron, pues, como este doctor, ¿verdad? Que dice, se me figuró a la voz de ese hombre que dijo,
alma mía, deleítate, mañana haremos graneros, haremos tal cosa, multiplicaremos todo y vas a descansar y vas a disfrutar todo. Y el Señor le dijo, necio, esta noche han venido a pedir tu alma. Pero también la Biblia dice, bienaventurado el siervo que su Señor lo encuentre trabajando. El siervo que su Señor lo encuentre trabajando. Entonces tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que nuestras vidas depender de Él, ¿sí? En todas las cosas. Orar de día y de noche, como dice Lucas 18. Bueno, pues sí, las cosas a veces son difíciles, pero si permanecemos en el Señor, dice, en la vid, pues ahí estamos seguros, ahí estamos seguros. Si vienen tiempos de invierno, dice que pues ahí la vid y los pámpanos están seguros porque el invierno va a pasar a fuerzas, ¿no? Las situaciones difíciles no son para siempre, no son para toda la vida. No podemos permanecer toda la vida en cosas difíciles que nos carguen, que nos quiten la paz, que nos provoquen temor, que nos provoquen angustia. ¿Por qué? Porque termina el tiempo del invierno y viene la primavera, los días de los primeros frutos, y viene la bendición, ¿verdad? Entonces, tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que servir al Señor. Si alguien ha logrado algo, tiene que reconocer que es Dios. Si Dios lo está sosteniendo y bendiciendo, tenemos que nunca perder la visión de que dónde está nuestra fuente, ¿sí? Es como ahorita en los tiempos de la pandemia, o sea, pues hay mucha crisis y hay mucha pobreza y hay todo, pero nosotros hemos sido sustentados. O sea, es como si el enemigo estuviera fuera de la ciudad amurallada, pensando que vamos a morir de hambre, pensando que vamos a morir de sed, pensando que vamos a morir de la pobreza, sin saber que dentro de la muralla hay una fuente de agua que, que, que emana de la misma fuente de Dios, que es nuestro sustento. Por eso nos llega los donativos de última hora, por eso llega la ofrenda de última hora, por eso llega el recurso cuando más lo necesitamos, ¿no? Nuestra fuente, ¿no? Ahora que estuvimos Pati y yo con lo del COVID, ustedes saben el testimonio de ella de lo del cáncer, y luego pasamos los dos juntos, lo del COVID de la primera oleada, que nadie sabía qué medicamento, qué hacer, cómo hacer, que se imaginaban cosas y fuimos conejillos de indias para muchos y estábamos en el hospital ahí en un hospital general y ahí no, pues no, yo no digo que nos atendieron mal, bien, pero pues eran 2 médicos para 40 gentes y 5 enfermeros para todos y entonces y de pronto nos llegó un aviso que íbamos a ser trasladados a un hospital particular y entonces supimos que un amigo cristiano que es un empresario en la Ciudad de México, cuando se enteró que estábamos enfermos, dijo, ¿cómo pueden estar ellos ahí? Les digo, éramos bien atendidos, pero no es igual. Y entonces dijo, vayan por ellos, mandó a los paramédicos, mandó la ambulancia y nos trasladaron a un hospital particular donde fuimos atendidos con todo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y sabes, todo nos los pagó el Señor. O sea, mi amigo pagó la cuenta, pero más bien la deuda ya la había pagado el Señor. Toda deuda es pagada. Pero ¿por qué subsistimos o
¿O qué pasó? Bueno, pues esa es dependencia de la fuente. O sea, cuando íbamos entrando al hospital, yo le decía, Señor, tú sabes que no tenemos ni seguro, no tenemos ni ISSSTE, no tenemos nada, Señor. Dependemos de ti. Yo creo que esa fue la palabra clave para que Dios moviera el corazón de otra gente. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado a ti también? Que pues tienes que pagar la colegiatura o tienes que pagar la luz o tienes que pagar los gastos y tiene que venir algo sobrenatural. Eso se llama dependencia de Dios, para que la gloria no sea para nosotros, sino la gloria sea para Dios. Por eso dice, permaneced en mí. Yo no me puedo separar del Señor. No, pues cuando hubo, no intentos, sino engaños de como bajar la guardia, pues me fue como en feria, ¿no? Y comprendí, dije, separado de Dios, nada puedo hacer. Porque a veces bajaban las cosas, las provisiones, porque a veces sucedían cosas alrededor que no deberían de suceder. Bueno, a veces sí hay guerras, hay luchas, pero muchas veces, y debo reconocerlo, era porque yo dejaba de depender de Dios y empezaba a depender pues, de lo que yo según creía habíamos construido y que eso no podía venirse abajo porque ya caminaba solo. No es cierto. El día que quitemos nuestra dependencia de Dios, el día que nos apartemos de la fuente de la vida, así como los peces del agua o los pingüinitos del Polo Norte, ese día tronamos. Por eso quien toma en la mano el arado y mira para atrás, no es digno del Señor, dice su palabra. ¿Cuántos hombres dependieron de sí mismos? Saúl mismo de su reino, de su reinado, de lo que él creía que era y aún creía que Dios estaba con él, pero ya eso se lo habían dado a otro conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Dice también Pablo, dice, tengo temor que no siendo que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser yo eliminado, ¿no? Imagínate, yo no quiero que otro tome mi lugar, ¿no? O como le dijo Pablo en esas palabras, ¿no? A Timoteo, ¿sabes qué? Qué terrible es haber sido heraldo. Heraldo significa el que anuncia, el anunciador. Después de haber anunciado el evangelio, la salvación, y que mucha gente se haya salvado, pues venga yo a ser eliminado por una tontería. Entonces, mis amados, tenemos que depender de Dios totalmente, porque sin Él nada podemos hacer. Hicimos un pacto con Dios hasta el final, ¿no? Hasta el final. Es muy diferente que haya partido Carlos Mariñelarena sirviendo al Señor, en el esplendor de su vida sirviendo al Señor, con los mejores resultados del ministerio de muchos años de su vida, que alguien morir, pues no sé, en una violencia, en las drogas, en el alcohol, en todo eso. Tenemos que reflexionar, o sea, pues sí, ambos murieron, pero la manera de morir, la forma de morir y hacia dónde vamos a ir a la eternidad, dónde vamos a pasar la eternidad, tiene que ver. Bienaventurado el siervo que su Señor lo encuentre trabajando. Entonces, mis amados, yo sé que hay luchas, hay pruebas, pero tenemos que depender de Dios en todo momento, en todo tiempo. No te apartes
ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. Si no te olvides, ¿sí? No te olvides de guardar la palabra en tu corazón, ¿sí? Orad sin cesar, dice la palabra. Vino el Señor Jesús, encontró a los discípulos durmiendo y les dijo, ¿no habéis podido orar 1 hora? Para que no para que no entren en tentación. En otra versión dice, para que no estén débiles en el día difícil. Entonces dependemos de la oración, dependemos de la palabra, dependemos de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Si actúan enemigos contra nosotros, nuestro juez es el Señor. Si hay rumuraciones y levantamientos, el Señor es el que los oye, porque le dijo el Señor a Moisés, oí la rumuración que hicieron no dijeron contra ti, Moisés, dijo contra mí, al haber rumorado contra ti. En todo lo que pasa alrededor, dice, estad quietos y ved la salvación del Señor, porque los enemigos que hoy veis, mañana ya no estarán. Entonces, hasta nos conviene, ¿no? Ya por conveniencia, ¿no? Pero por sabiduría, pues mejor, pero por amor, mucho mejor, mucho mejor. Entonces dice la Escritura, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sigamos corriendo la carrera, sigamos como desde el primer día que dimos el paso de fe para un proyecto del primer ministerio, el primer proyecto, la primer cárcel, la primer casa de rehabilitación, el primer iglesia, como con esa fe y ese entusiasmo y además esa expectativa de que Dios iba a hacer cosas grandes, sigamos hasta el final, dependiendo de nuestro Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Mi esposa va a darles unas palabras. Bueno, pues es bien importante lo que acabamos de escuchar acerca de, porque separados de Él nada podemos hacer y es verdad, tenemos que seguir creciendo día a día con el poder del Espíritu Santo. Y por eso en Gálatas nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es necesario que nosotros tengamos el fruto para que veamos también nuestro crecimiento, también crezcamos, también maduremos, no seamos los mismos, también nosotros tenemos que cambiar. Y ese es el fruto que el Señor nos da, que verdaderamente a donde estemos, porque ese fruto lo vamos a dar en el hogar, en el matrimonio, como padres, saliendo a la obra, a trabajar a cárceles, a la iglesia, a los grupos de casa, a donde vayamos. Es bien importante también mantenernos con la fuente para que sigamos creciendo y madurando en la palabra de Dios, porque sin Él no vamos a poder ser nada. Y también es bien importante tener eso, es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas como testimonio para los hijos, porque para mí siempre ha sido bien importante que los hijos no se alejen de la fuente, ¿verdad? Que los hijos amen a Dios, que los hijos sirvan a Dios, que los hijos sigan adelante en el caminar cristiano. Pero para eso estamos tú y yo como papá, como mamá, dando ese ejemplo, ¿verdad? Y también cuando no somos perfectos, también a veces hay debilidades y en esas debilidades también ellos aprenden que cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, cuando seguimos adelante y también cuando ven los milagros, cuando también se vienen esos momentos difíciles donde a veces hay escasez, a veces hay enfermedad y que los hijos pueden ver en los milagros de Dios, el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Para que ellos puedan ver su poder y su amor y que puedan servir, porque mira, si nuestros hijos sirven al Señor,
también es una parte de nuestra vida que podamos estar tranquilos y que si el Señor nos lleva, podemos decir, Señor, pues hasta aquí servimos y que nuestra descendencia siga adelante en cárceles, que nuestra descendencia siga adelante en el llamado que tú les has hecho a nuestros hijos, ¿verdad? Ahorita recordaba que cuando estaban chiquitos nuestros hijos, estoy hablando de hace unos 30 años, uno de ellos le dijo a mi hijo, papá, ¿y qué nos vas a heredar esta casa y el taxi que teníamos y el coche, no? Y les dijo, no, yo les voy a heredar, a uno se va a ir a la cárcel de Jilotepec, el otro a la cárcel del Oro y el otro al tutelar, ¿no? O sea, como desde chiquitos diciendo, sí, sí te vamos a heredar, pero el mejor regalo, la mejor herencia es que sirvas al Señor, que ames al Señor, que lleves fruto y que también ellos puedan salir adelante en sus debilidades, porque también los hijos conforme van creciendo, ahorita ya no conocemos a muchos matrimonios de la fundación, hay muchos muy jovencitos, los grandes somos nosotros, que ya somos abuelos, y qué importante es que esa familia crezca, tus hijos crezcan en ese amor, en esa paz y en ese servicio a la obra de Dios. Entonces hay que llevar mucho fruto y que este fruto permanezca. Sí, bueno, pues creo que se está llegando el tiempo y en este momento me está abriendo el bosquejo, la tableta, pero yo creo que pues ya está. Miren, solamente por mencionarles un texto, Jeremías 2:13 dice, 2 males se han hecho, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, fueron a hacer sus propias cosas, su propia sabiduría, por sus propios medios, por sus propios métodos, y dijeron, no, pues total, no dependo de Dios. Se cavaron sus propias cisternas, pero ¿qué creen? Aunque le echaban agua, estaban rotas y agrietadas y por ahí se iba el agua, si es que llegaba a haber agua. Pero en el Señor tenemos todo, mis amados, todos. Dice, 2 males hicieron. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el otro, creyeron en sus propias fuerzas, cavaron sus propias cisternas. Dependamos de Dios en todo y no cavemos nuestras propias cisternas. Gracias, que Dios nos los bendiga mucho. Es un gusto siempre saludarlos, estar con todos ustedes. Y Beto, pues te toca, yo creo, para cerrar el tiempo o hacer los comentarios. Y saludos, Blanquita, te estamos viendo. Y saludos a todos. Aquí estamos a la orden de Toluquita la Bella. No, pues el mensaje te quedó muchísimo mejor que si lo hubieras dado con el iPad. Me acuerdo cuando un día, no sé dónde fuimos con Jaime se puso allí a hacer sus notas y todo, y en una hoja pues lo traía y faltando 5 minutos y la hoja y la hoja y la hoja, y no encontraba la hoja y no la encontró, y no, hombre, es de las mejores prédicas que le oí, y al final estaba allí dentro de su Biblia, pero pues por más que le hizo, pues no la vio, y es de las mejores prédicas que te he oído, Rey, de verdad, una bendición tremenda. Qué bueno que se te apagó el iPad para que nos pudieras hablar del corazón y el Espíritu Santo fluyera como él, o sea, no que esté mal que uno haga eso, ¿no? Sino que a veces Dios nos hace esas trampas, decía Jaime, ¿no? Nos hace eso para que pues podamos ser más edificados y más bendecidos. Y yo recuerdo, Pati, que tomaste un tema muy importante, porque yo recuerdo que me acerqué a ti cuando mis hijos estaban pequeños y no sé si lo recuerdas, y yo te dije, ¿qué consejos me das? Porque yo veo a tus hijos que todos están pues en el camino, ¿no? O sea, aún jóvenes, adolescentes, estaban todavía adolescentes ahí en ese tiempo, y tú me dijiste unos consejos tan bonitos que de verdad, Pati, de verdad, nos haces mucha falta en el grupo. Y nos encantaría de mujeres
que nos des esos consejos, como dices, a las que tienen niños pequeños, a las que pues O nietos. nosotros, que ya tengo mis hijos 18 años, que es la edad más difícil, de verdad necesitamos tus consejos. Dios te ha dado una sabiduría, porque yo sé que es de los dos, pero siempre la mamá influye mucho en los hijos para que ellos estén en el camino, ¿no? Entonces, mira, te voy a reservar y ya tengo testigos y no me vas a fallar y quiero que estés ahí un día nada más, son 2 horitas, que aunque sea 1 hora que nos hables, de verdad que va a ser una grande bendición. Ahorita te oí y mi corazón hasta latió porque me recordó esos tiempos, de verdad. Sí, Te sí, admiraba, una gracias. sabiduría. Sí, Blanquita, muchas gracias. Gracias, Beto. Y sí, Pues- sí voy a guardar ese día, para estar con todas ustedes. Y muchos días. Y muchos más. Sí, sí. Que aun cuando somos dinosaurios nosotros, porque ellas están jovencitas, ellas son unas niñas aún, ¿no? Pero nosotros Sobre todo. todavía hay dinosaurios para años. Vamos a durar, si Dios quiere, si nos lo permite, pues. Y ahí está representándote, linda. Y qué belleza. Niña, qué hermosa. Pero nos haces falta tú, ¿ok? Sí, gracias, Blanquita. Ahí estaré. Pues, si nos pueden bendecir con una oración y que pues puedas orar, Rey, por todos nosotros, por todos los misioneros, que nos mantengamos pegados a la fuente, que todas estas señales que has dado, pues nos examinemos y cuidemos de no estar apartándonos de la fuente, porque es muy cierto, no importa cuántos años lleve uno, qué tanto haya uno hecho, cualquiera podemos caer y retroceder si no nos mantenemos en la fuente. Entonces, ora por todos. Sí, claro que sí. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Sabemos, Señor, que toda palabra viene de ti y solamente la hablamos porque es permitida por ti, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, aún las cosas que estamos pasando, enfrentando, batallas, luchas, pruebas, tentaciones, lo que cada quien sabemos que estamos en nuestro corazón y que pareciera en muchas ocasiones que alguien le contó nuestras cosas o nuestra vida al predicador o a quien expone, Señor, pero es tu Espíritu Santo, Señor, que en tu misericordia, en tu gracia, Señor, nos da señales, nos adviertes, nos animas, nos empujas, Señor, para seguir adelante, pero estando conscientes, Señor, que sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Y hoy lo reconocemos, Señor. Todo, Señor, nuestra provisión viene de ti, Señor. Nuestra sanidad viene de ti, Señor. Nuestra estabilidad emocional, familiar, Señor. Padre, viene de ti, Señor. Y aún, Señor, tú en tu misericordia nos atraes con lazos de amor, Señor, para seguir cumpliendo con la obra que has puesto en nuestras manos. Bendice a cada misionero, misionera, matrimonio y familia ministerial que ya, Señor, te estamos sirviendo, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor. Y aquí estamos, Señor, pegados a la fuente que eres tú, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bueno,